Buenos días. Antes de nada, agradecer a Cristina poder estar aquí hablando hoy de marcadores inflamatorios en queratocono. Realmente la inflamación es el proceso que inicia todos los cambios patológicos que vamos a ver posteriormente en el queratocono, todos los cambios estructurales y funcionales que vemos en una córnea con queratocono, aunque en algún momento lo tuvimos muy claro y creímos que era así, que solo la inflamación era la que estaba participando en este proceso. Hoy, aparte de eso, creemos que hay otra serie de factores que están ayudando a progresar el queratocono. Pero esa inflamación, en todo caso, de la que vamos a hablar, no es la inflamación aguda, la inflamación clásica, donde se produce una alteración anatomopatológica tremenda en el tejido. Es un concepto mucho más actual, un concepto a nivel molecular, y es además una inflamación lenta que se produce, esta reacción inflamatoria que tiene consecuencias después de meses y años, y es la inflamación que hoy sabemos que todas estas enfermedades clasificadas como enfermedades degenerativas, como son el Alzheimer, el Parkinson, incluso enfermedades crónicas como el asma, etcétera, es el tipo de inflamación que sabemos que participa activamente, aunque de una manera lenta, para que progrese y aparezca la enfermedad. Ante una noxa, efectivamente, vamos a tener una reacción inflamatoria subaguda. Pero es que, aparte de esto, para que lleguemos a la destrucción tisular, es necesario que esté alterado, o por lo menos en parte, el proceso de reparación y posiblemente que esté alterado también el proceso de inmunomodulación. La reacción inflamatoria, la iniciación y el progreso es una reacción muy compleja, muy conocida ya, aunque todavía hay muchas vías que faltan por explorar, y es una reacción secuencial. En este tipo de reacción inflamatoria, a nivel molecular, hay una parte importantísima en toda ella que es la inmunidad innata y que justo en queratocono todavía está muy poco estudiada. A partir de ahí, vamos a tener estrés oxidativo, formación de citocinas, molécula de adhesión, etcétera, etcétera. Y en días, semanas, esto va a progresar, apareciendo en algunos casos posteriormente la inmunidad adaptativa. Pero, del mismo modo y al revés, a medida que se produce esta reacción inflamatoria, también se va a poner en marcha el proceso de reparación y de inmunomodulación. Si estos procesos de reparación e inmunomodulación están sanos, son activos, posiblemente esta reacción inflamatoria no sea tan dañina a lo largo de los años. En cualquier caso, en el queratocono y en todas las enfermedades degenerativas e inflamatorias crónicas, la estimulación siempre va después de un estímulo inflamatorio persistente a nivel celular. Las células más implicadas en todo este proceso inflamatorio van a ser los monocitos y a nivel de los tejidos los macrófagos. También otras células, por supuesto, pero la célula clave va a ser sobre todo el macrófago. Ante el estímulo persistente, lo que se va a hacer es la translocación de NF-κB al núcleo y se ponen en marcha a través de la región promotora toda la sobreexpresión de citocinas, infraexpresión de los TIM y supraexpresión de metaloproteasas. Siempre esto ya es a nivel molecular. ¿Qué sabemos entonces en el queratocono? ¿Por qué en el queratocono hay una inflamación subaguda o hay una reacción inflamatoria que pueda ser el eje central, o por lo menos en parte, de que se desarrollen todas las alteraciones que se producen? Bueno, sabemos ya, y está muy claro, que tenemos unos factores ambientales que van a influir como estímulo permanente inflamatorio, factores mecánicos, incluso vemos cómo con algunos factores mecánicos va a aumentar mucho esta inflamación. La inmunidad innata está ahí, creo que es el siguiente avance que aparecerá para saber un poquito más de queratocono. Y una vez que tenemos ya en marcha la inflamación, los radicales libres, la producción de citoquinas, las metaloproteasas de matriz, todas ellas van a perpetuarla.
Tenemos también, aunque todavía no tan conocida o por lo menos menos estudiada, el papel de la inmunidad adquirida en el queratocono y, por supuesto, como se acaba de decir, es fundamental la susceptibilidad genética. Hay que pensar que en todo el proceso inflamatorio es igual en todo el organismo. No hay un proceso inflamatorio para el ojo y un proceso inflamatorio para otros sitios. Lo que va a cambiar en los tejidos y en las células es la respuesta a ese proceso inflamatorio. Y además saber que en la inflamación, como me imagino que ya sabréis, hay una parte muy constitucional. Realmente una parte que es hasta un 80% es constitucional. Eso significa que ante el mismo estímulo va a reaccionar de distintas maneras los tejidos y de las distintas personas. Pero para hablar de la inflamación en el queratocono, ¿en dónde tenemos que buscar los marcadores o en dónde tenemos que incidir? Hasta ahora se trabajó mucho, o hay bastantes trabajos, en lágrimas. Sin embargo, se dejó muy de lado la participación vascular, la participación de los vasos conjuntivales local en el queratocono e incluso la participación de las alteraciones sistémicas a través del plasma en el queratocono. Vamos a empezar a decir que cada vez más los últimos trabajos que hay de inflamación en queratocono empieza a verse cómo realmente no solo hay una alteración a nivel de conjuntiva, a nivel microvascular, sino que empezamos a ver que la inflamación también es sistémica y ya vemos trabajos en donde vemos que hay una alteración de la ratio neutrófilos-linfocitos, donde hay aumento de marcadores de inflamación en el suero. Y siempre a través, o casi siempre a través, de los receptores Toll-like. Con respecto a la respuesta en lágrima, aquí voy a pararme poco, los trabajos son ya muy conocidos. El primer trabajo que se publicó con respecto a los marcadores de inflamación en lágrima fue en el 2005 y revisando todo lo que hay, realmente algún marcador más apareció, pero sigue siendo básicamente los marcadores que se estudian a nivel de la clínica en todo el cuerpo humano los que se siguen viendo aumentados o disminuidos en el queratocono. Ya en ese momento vimos que en el queratocono estaban aumentados los niveles de interleuquina 6 con respecto al control y además a medida que aumenta el queratocono también hay más secreción de interleuquina 6, lo mismo ocurre con la TNF-alfa y sobre todo, muy importante, con la metaloproteasa 9. El problema de la metaloproteasa 9 es que es un marcador muy inespecífico, no nos va a aportar nada nuevo con respecto a la inflamación, nada típico del queratocono. Si además en lágrima valoramos qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un estímulo a mayores, vemos como con las lentes de contacto el queratocono, la respuesta es brutal y aumenta muchísimo no solo los marcadores estos, sino también las moléculas de adhesión. Y una cosa muy importante que ahora estamos viendo también en otros estudios que estamos haciendo de queratocono es que aunque los marcadores de inflamación están altos también en el queratocono subclínico, sin embargo, la metaloproteasa 9 en el queratocono subclínico está al mismo nivel de los controles. Así pues, a través de, o bien de la glándula lagrimal, posiblemente no, pero también se puede pensar que sí, o a través de los vasos de la conjuntiva, entre otras cosas, vemos cómo hay una serie de marcadores en la lágrima y estos marcadores tienen que penetrar, posiblemente, en epitelio y estroma para producir los cambios estructurales. Es verdad que sí pueden penetrar en epitelio y estroma, pero también, al mismo tiempo, las células epiteliales tienen capacidad para crear inflamación a través de los receptores Toll-like, no solo lo que está entrando a través de la lágrima. Y lo mismo ocurre a nivel del estroma. De hecho, hay varios estudios en los que se ve cómo hay un aumento de receptores, tanto a nivel de estroma como a nivel de epitelio, en los pacientes con queratocono. Con respecto a la inmunidad adaptativa tenemos menos datos, pero decir que sí, que a pesar de que no es tan importante, sí también hay cambios, sobre todo en los casos avanzados, de aumento de IgE con respecto a los controles. Y muy importante, el problema de la inmunomodulación. La inmunomodulación en el queratocono está disminuida y además va a estar más disminuida en los pacientes con queratocono más avanzado.
El estudio anterior era en lágrima con ELISA y lo mismo ocurre cuando estudiamos por proteómica con lactoferrina. ¿Cuál es la importancia de la lactoferrina? Que la inmunomodulación, si esta está baja, lo que va a hacer es que no se van a generar los mediadores antiinflamatorios, con lo cual va a dejar que NF-κB esté creando cada vez más mediadores proinflamatorios. Con todo este escenario, podemos decir que si sabemos que hay unos marcadores de inflamación, todavía nos falta saber un poco más, y creo que es la clave de saber a nivel inmunológico qué es lo que está pasando, y si sabemos que realmente hay una participación inmunológica, podríamos trabajar en las células T reguladoras. Muchas gracias.